Bueno, tenemos al señor Putin hablando en Valdai y digamos que el titular es que los próximos 20 años van a ser años de cambios radicales y de proceso revolucionario, de un proceso revolucionario. Es decir, que digamos que los próximos años cabe esperar lo que hace un tiempo se conceptualizaba como colapso. Es decir, cambios radicales y proceso revolucionario en las actuales circunstancias solo puede significar colapso. ¿Qué significa colapso visto desde un punto de vista civilizatorio o, si prefieren, intelectual, auténticamente intelectual? El colapso es aquello que se produce cuando, digamos que las posibilidades de manifestación del evento que sea, cualquiera, tanto si ustedes piensan en un modelo matemático, como si ustedes piensan en una muestra biológica de algo, lo que sea, o ya en términos más de flora y fauna, pues un determinado cultivo, una especie vegetal, una especie animal, lo que sea. El colapso se alcanza cuando se llega a ese punto en el que el desarrollo de posibilidades se agota. Esto es lo que no se está tratando, no se está llamando tampoco la atención acerca de la necesidad de profundizar sobre el análisis y es lo que debería tratarse. Hemos llegado a un punto de agotamiento de las posibilidades del modelo occidental, del modelo del proyecto occidental. Y esto es algo de la máxima importancia de, digamos, exponer de manera adecuada para que, digamos, podamos sacar las conclusiones pertinentes. Vamos a poner ejemplos sencillos para que esto se entienda. Si uno piensa en un joven hoy, un joven de, pongamos, 20 años, entre 20 y 30 años, lo mismo da, se comprenderá rápidamente que, digamos que un joven hoy no tiene perspectivas, es decir, no tiene perspectivas, no tiene posibilidad de plantearse siquiera, de imaginar siquiera que puede llegar a tener una vida digna con su propia casa, su propia familia y un trabajo que le reporte lo suficiente como para mantenerse, mantener a su familia, mantener a su casa, mantenerse de manera independiente. Es decir, un joven a día de hoy ni siquiera se lo plantea. Ni siquiera se lo plantea. Vivimos en ese tipo de comunidad, llamémosle así. Dentro del ambiente familiar se ha producido un fenómeno asombroso, un fenómeno que es análogo al fenómeno que estamos viendo ahora en el día 9 de la catástrofe en Valencia. Se ha producido el fenómeno de no querer ver, no querer mirar, no querer preguntar, no querer saber. Lo que ha ocurrido en Valencia es una catástrofe sin precedentes. Habría que irse hasta la Guerra Civil Española para ver unos números tan terroríficos como los que realmente se están produciendo. No se está traduciendo en datos oficiales y tampoco está habiendo ningún gran clamor acerca de esto. Los muertos, el concepto muerto, ha devenido concepto persona. Y el dolor, el trauma, el miedo incluso, ha hecho que se vea con buenos ojos el pensamiento o la noción de que es mejor no hablar del tema. Es mejor que no se sepa. Es mejor que no se sepa porque ¿qué se va a ganar con eso, hombre? ¿Qué se va a ganar con eso? Sobre esta base, sobre este fundamento, digamos que ese joven entre 20 y 30 años no tiene más perspectiva, realmente, que amoldarse a ser algo que no puede catalogarse como humano. Y entonces después nos preguntamos, si se pregunta alguno, ¿qué cabe esperar de la nueva administración Trump con esos añadidos tan notables como Elon Musk? ¿Qué cabe esperar de el replanteamiento de Estados Unidos como modelo de negocio? ¿Qué cabe esperar de ese imperio? Piensen por un momento en el enfoque de tipo económico, tipo economista. ¿Qué cabe esperar del mercado? ¿Qué cabe esperar del mercado laboral? ¿Qué cabe esperar de la industria? ¿Qué cabe esperar de todas esas cosas?
El concepto de colapso a nivel tradicional tiene que ver, como ya hemos dicho, con el cierre de posibilidades de manifestación, es decir, se agota el barrido, por así decir, de posibilidades. Entonces, sencillamente, lo que sea que se esté analizando, entra, digamos, en caída libre, una caída libre inercial. Se podría decir que en cuanto se entra en el concepto de colapso, ya no se puede hablar auténticamente de vida. Es decir, el concepto mismo de colapso, el concepto mismo de cierre o acabado, como ya hemos explicado muchas veces en este canal, es sinónimo de muerte, en el sentido inercial, en el sentido más artificial del asunto, en el sentido más puramente cuantitativo y carente de significado. Entonces tenemos este concepto de las víctimas en Valencia como un número carente de significado. Tenemos unas estadísticas a diferentes niveles, hoy estábamos poniendo el ejemplo de los jóvenes, unas estadísticas, unos números en ese sentido carentes de significado. Y dentro de esa carencia de significado, dentro de ese concepto de auténtico colapso, tenemos una maniobra a diferentes niveles dentro de la naturaleza misma del poder o de sus características, una maniobra de reempaquetado de viejas nociones para tratar de hacer admisible lo inadmisible. Porque, y aquí subyace la auténtica cuestión del colapso y su significado. Digamos que siendo empujados a un modelo de sistema que solo ofrece como resultado el colapso y la muerte, ¿qué es lo que cabe esperar a un nivel individual? A un nivel individual de los seres humanos, de las personas, ¿qué es lo que cabe esperar como reacción? ¿Qué es lo que cabe esperar? Necesitamos afrontar estas difíciles preguntas. Tenemos que plantearnos estas cosas. Entonces, el señor Putin, cuando dice que los próximos 20 años van a ser de cambios radicales y revolucionarios, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Porque el señor Putin tonto no es y sabe muy bien qué es lo que se avecina aquí. Los rusos son perfectamente conscientes de qué es lo que va a ocurrir en Occidente. Porque todavía mantienen ciertos conocimientos acerca, entre otras cosas, de matemáticas, entre otras cosas. Y saben perfectamente que lo único que le espera al Occidente, encerrado como está dentro de su propio sistema, que ya solo ofrece como resultado el acabado, la muerte, el colapso, las perspectivas no son muy buenas, no son muy halagüeñas. Entonces, lo que realmente se pregunta Putin es cómo va a reaccionar ese Occidente y cómo va, digamos, a amoldarse el resto del mundo a esa caída. A los occidentales lo que les interesa saber, si es que tienen alguna intención, digamos, de algo más que sencillamente dejarse llevar por estas inercias que estamos describiendo aquí, lo que les interesa saber es a través de qué conceptualización, a través de qué forma, de qué manera se podría optar a una alternativa. Y esa alternativa debe tener en cuenta, debe comprender los conceptos que aquí estamos diciendo. Necesita comprenderse cuál es el sentido o significado del actual sistema occidental. Porque esto ya no es solo que no se comprenda, es que es como el efecto de lo que está ocurriendo en Valencia, es que no se quiere comprender, no se quiere saber. Se prefiere mirar hacia otro lado, quizá con la vana esperanza de que se solucione solo, que no produzca tanto dolor, que mágicamente, maravillosamente, todo acabe bien, porque sí. Sin embargo, los resultados parece que dicen lo contrario. No es tanto el problema de que ocurriera una catástrofe natural en Valencia, independientemente de si fue natural o dejó de serlo, a todas luces parece que sí que lo fue, dentro de, en fin, las circunstancias no muy naturales en las que vivimos, pero bueno, dentro de esa anormalidad, digamos que fue normal, entre comillas. Pero digamos que lo que cabría preguntarse en torno a lo ocurrido en Valencia
es si no es realmente paradigmático incluso de estas cosas que estamos diciendo aquí. Es decir, ¿se va a hacer algo al respecto? No, todos sabemos que no. No en el presente sistema. Solo se va a seguir la inercia. ¿Qué es lo que cabe esperar en ese sentido? Cabe esperar que esos desequilibrios que acaban llevando a cuestiones naturales deriven de alguna manera hacia perspectivas no muy funestas. ¿Cabe esperar eso? Lo cierto es que no. Entonces, con esto, digamos que entroncamos el concepto de colapso, el concepto tradicional de colapso, con el concepto de esperanza. Fíjense que la escritura es clara al respecto. Justo cuando ya no haya esperanza, entonces vendrá el Hijo del Hombre, dice la escritura, el Evangelio, ¿verdad? La escritura principal, tradicional, de la cristiandad, de la civilización cristiana, de la civilización que en un tiempo hubo en Europa, en Occidente, de la que hoy, por cierto, no queda ni rastro, pero que la hubo en un tiempo. Es decir, los rastros que quedan, bueno, pues son, por ejemplo, la escritura. Entonces, ¿qué significaba eso de justo cuando no quede esperanza? Vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, el Hijo del Hombre por definición es la esperanza, por definición. Entonces, ¿cómo es eso? Justo cuando no quede esperanza, vendrá la esperanza. Lo que significan estas palabras, esta frase, es algo muy profundo. Significa que justo cuando ya no queda esperanza, es decir, cuando se produce ese colapso, cuando se produce ese agotamiento de las posibilidades dentro de un marco cerrado, dentro de un sistema, tal y como lo entendemos modernamente, obviamente en los tiempos de la escritura no se utilizaba el concepto sistema, pero sí se sabía que se produciría un cierre o acabado del ciclo. Entonces el cierre o acabado del ciclo, que es como se expresaba en la doctrina tradicional, es lo que hoy en día entendemos como sistema. Entonces, una vez que se produce el agotamiento de las posibilidades del sistema, se produce el cierre, el acabado, el colapso. Y entonces, cuando se pierde toda esperanza dentro del sistema, viene el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre no solo es esperanza por definición, sino que es no sistemático por definición, no sistemático por definición. Entonces, justo cuando se produce este colapso, digamos que surge una oportunidad, la oportunidad de abrazar lo opuesto a lo que significa o implica el sistema. El sistema no significa ni implica la vida. Nunca lo hizo. Lo que significa e implica es la artificialización de la vida. Eso sí que se lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? A lo que hay que renunciar es a la noción misma de artificialización. Entonces, no es de extrañar que cuando el concepto colapso, digamos que ganó popularidad a partir de los años 50, se produjo, bueno, a raíz del fin de la Guerra Mundial y la proliferación nuclear, se produjo, digamos, como una inquietud en ciertos círculos intelectuales, que en aquel momento aún existían, ciertos círculos intelectuales, y a raíz de estudios anteriores se produjo como, pues eso, una inquietud acerca del concepto mismo de colapso, es decir, a la altura de los años 50 muchos ya se preguntaban si precisamente, digamos que las posibilidades de manifestación, las posibilidades implícitas del propio sistema no habían llegado ya al punto de agotamiento. Entonces esto llevó a ciertos conceptos como el del peak oil, teniendo en cuenta que el petróleo en aquel momento ya era, digamos que la pieza clave, la pieza maestra de todo el sistema en ese aspecto económico, en ese aspecto material tan característico de la modernidad, pues entonces era lógico que, digamos, que la cosa derivara por ahí. Pero el hecho mismo de que se llamase la atención acerca del concepto de colapso era ya bien sintomático y bien significativo. Los años 50, precisamente el tiempo final de, digamos, la última institución tradicional occidental, la Iglesia Católica, que pervivía a duras penas y que va a pasar por un proceso de renovación interna. En el Evangelio no solo se habla de eso, de que justo cuando no haya esperanza vendrá el Hijo del Hombre, sino que se habla también de un gran engaño que llegaría al final del ciclo.
En el vídeo de hoy, véanlo, el otro vídeo que hemos subido hoy, hablamos de ese lacito que Donald Trump está poniendo a ese paquete de porquería, por no decir otra cosa, que, bueno, pues eso, está presentando ya, ¿no? Se está empezando a perfilar la presentación de, bueno, la nueva edad de oro, nada más y nada menos. Y digamos que esos procesos no son de hoy ni de ayer, sino que vienen efectivamente ya desde esos años 50, pero ya de forma muy definida de los años 60. De los años 60. En los años 60 es cuando se presentan ciertos informes y cuando empezamos a ver ya de manera muy definida la actividad de lo que iba a ser el proyecto imperial estadounidense. Esto ya se ve de forma muy nítida, total y absolutamente nítida. Son una serie de planteamientos decididamente artificiales en absolutamente todo. Se llega incluso hasta el punto de la artificialización del símbolo. Y esto es la cuestión de la carrera espacial, que no por casualidad forma parte de la administración Trump, con toda esta gaita de Musk y eso de irse a Marte y todas esas historias. Se artificializa hasta el símbolo. Y en esos años 60, van a proliferar cuestiones también de la máxima importancia a todos los niveles. Uno de ellos es a nivel político. Estuvo muy bien, realmente muy bien, todo este movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, claro que sí. Pero, ¿cuál era el auténtico objetivo de la cuestión? De eso ya no se habla tanto. Estuvo muy bien el movimiento hippie, todo eso del amor y la paz y todo eso. De lo que no se habla tanto es cuál era la intención, qué era lo que se encerraba dentro de todo ese movimiento. En la Iglesia Católica, la última institución tradicional de Occidente, tenemos que se produjo un proceso análogo a todo esto. De hecho, en los documentos del Concilio Vaticano II se recogen estas nociones, estas aspiraciones. Teníamos a Pablo VI, el Papa reinante en aquel momento, haciendo declamaciones en la ONU en el momento en el que se produjo el alunizaje. Nosotros nos gusta más bien llamarlo alucinaje, pero nos dijeron que fue un alunizaje. Las declamaciones de Pablo VI al respecto son muy significativas. Nosotros recordamos aquello de honor al hombre. Honor al hombre. Rey del cielo, príncipe del futuro, cosas así. Dijo cosas así, muy significativas, sobre las cuales cabría reflexionar. Un gran engaño, decíamos, un gran engaño al final del ciclo. Esto nos decía el Evangelio y en realidad está en todas las demás tradiciones. Muy concretamente, en la tradición islámica hay, digamos, un concepto explícito a este respecto con eso del gran engañador que llegaría al final para eso, para llevar a perdición a muchos de los seres humanos. Si a esto le añadimos la cuestión del colapso y tenemos en consideración eso del peak oil, el concepto de colapso, cómo se vio remozado y todas las cuestiones, pues ya vamos empezando a entender ciertos aspectos de la realidad que estamos viviendo hoy. Insistimos, dentro del contexto de este discurso que está ahora mismo haciendo Putin en el club de debate de Valdai y que tiene esa frase significativa de esos 20 años, dicen los próximos 20 años, cambios radicales, revoluciones. Cambios radicales y revoluciones en un contexto de cierre de ciclo y de colapso. Colapso de todo el mundo, colapso de todo el ser humano, colapso de todo el universo. Bueno, en cierto sentido sí. Pero, ¿y qué hay de ese concepto que dijimos antes? ¿Qué hay de esa decisión? Imaginando a nuestro joven de entre 20 y 30 años, que ni siquiera es capaz de concebir cómo va a tener una vida digna en lo sucesivo, ¿y si ahora imaginamos que ese joven sencillamente dice no? Dice no a la muerte. ¿Y si imaginamos eso? Entonces es todo el mundo el que se ve empujado, todo ese mundo que pierde la esperanza, todo ese mundo que, como está pasando ahora en España, prefiere no saber qué pasó en Valencia y cuál es la auténtica dimensión de esa tragedia. Puede hacer eso,
y perder la esperanza, o puede abrazar al Hijo del Hombre y decir, no, no a la inercia, no a la muerte, no al acabado, sí al no sistema. Esto es la clave absoluta de la cuestión civilizatoria que planteamos en este canal desde que empezamos. Necesitamos una auténtica civilización y esa civilización no puede ser sistemática. Porque si es sistemática, entonces gana Donald Trump. Si es sistemática, gana el Estado profundo estadounidense, ganan las élites oscuras o como ustedes quieran llamarles, ganan estos dirigentes europeos que ahora deambulan como pollos sin cabeza, léase Olaf Scholz. Ganan, digamos, aquellos que solo tienen que ofrecer al mundo y a los jóvenes, pobres jóvenes, nadie se acuerda de ellos, pues eso, la muerte. No tienen más que ofrecer que la inercia, el fracaso. Usted contamina, señor joven, muérase. Es usted un parásito. Nos gustaría saber si esto va a llevar a reflexión o no. Porque esto es la clave. Si de verdad nos queremos tomar en serio lo de Valencia, mucha gente dice, se echa las manos a la cabeza y ay, no hay derecho, y pasa esto y pasa lo otro. Señores, si de verdad se quieren tomar eso en serio, más vale que se tomen en serio esto que estamos diciendo. Porque si no, se lo aseguramos, pierden ustedes el tiempo. Y al final, lo de Valencia, aun siendo la mayor tragedia desde la guerra civil, quedará como anécdota y se olvidará por completo. ¿Acaso no se está olvidando por completo el genocidio en Gaza? Y tantas otras cosas. Ese es el desafío que enfrentamos. Enfrentamos un desafío con varios conceptos clave y uno de ellos es el concepto de colapso. La modernidad ha fracasado, desde luego que ha fracasado. No ofrece futuro. ¿Pero eso qué implica? Implica un colapso. ¿Y el colapso qué significa? Muerte, eso significa. Porque se agotan las posibilidades. Si ahora lo imaginan como un modelo matemático, quizá lo entiendan mejor. En un modelo matemático, cual sea, obviamente cerrado, sistemático, ustedes van a llegar a un punto en el que se agotan las posibilidades dentro del modelo. Pongamos por caso, pues una circunferencia o una esfera siendo expresada en un eje de coordenadas. Si ustedes dentro del modelo solo aceptan, digamos, grados de la circunferencia, entonces cuando cumplan los 360 grados el modelo queda agotado. Tendrían ustedes que cambiar el formato y decir, no, ahora vamos a hacer décimas de grado. Y entonces, en cuanto se cumplan las décimas de grado, el modelo queda agotado. De esta manera quizás se entienda. El sistema moderno está agotado. Ya no tiene escapatoria, ya no tiene salida. Por eso, Donald Trump, o la administración Trump, o lo que ustedes prefieran conceptualizar como lo que viene ahora, no tiene ningún plan, no hay ninguna estrategia. La estrategia sigue siendo la estrategia de Brzezinski, la estrategia de Kissinger, la estrategia de Fukuyama. Y era una estrategia final. El fin de la historia, dijo Fukuyama. Señores, no va a haber más estrategia. Esto ya no da para más. Solo que en aquel momento decían, pero no importa, si esto está estupendo, ahora ya vamos a trascender este mundo y va a ocurrir algo estupendo y maravilloso y bueno, esto va a ser todo jauja. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ustedes ya lo saben, están viviendo lo que ocurrió. Los que decían eso ya la diñaron. Bueno, Fukuyama aún está vivito y coleando por ahí, pero bueno, vive en su mundo de fantasía, ¿no? Esto de la guerra imaginaria, que decíamos en el otro vídeo, pues sirve para todo. Entonces, ¿qué decir de ese joven, entre 20 y 30 años, que pusimos ahí por caso? ¿Y qué decir de sus padres, de sus mayores? ¿No son un poco como Fukuyama? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Hablando en serio. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? ¿Cuál es el futuro? Bueno, hay algunos que ya lo tienen claro. El futuro es irse
a debilitar a Rusia. Porque si conseguimos librarnos de ese Putin, el pesado este que está ahora hablando en Valdai y que nos dice no sé qué de cambios radicales y revolucionarios, pero lo dice como de mal rollo el tío, ¿no? No es guay, no es como Elon Musk. Elon Musk mola cuando habla. Nos va a llevar a Marte, en un Tesla volador espacial. ¡Ay, esos robots tan simpáticos que nos van a hacer todas las tareas de la casa! Musk mola. Putin no, Putin es un muerto. En fin, mucho en lo que reflexionar, mucho en lo que reflexionar. Hay que entender eso. En el momento en el que uno decide vivir dentro de un sistema, se ata a un sistema, cuidado, porque el sistema, por definición, tiende al agotamiento, al colapso. Todas estas teorías científicas, y vamos a dejarlo ahí, acerca de la entropía y todo esto, es dentro de un sistema, es un pensamiento de tipo sistemático. Por definición, la realidad no puede ser entrópica, a no ser que queramos verla de manera sistemática. Si la vemos de manera metafísica, tal cual la realidad es, por definición, no puede ser entrópica. Una cosa es que el ciclo tenga sus fases y que interpretemos que cuando el sol se está poniendo, estamos de bajada. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que forcemos el concepto bajada para todo el sistema. Esto nos llevaría a los conceptos de escasez, tan caros a la modernidad, porque no es solo el concepto de crecimiento, es también el concepto de escasez. Y es lógico, en un sistema cerrado, si proyectamos un crecimiento indefinido, entonces lo que vamos a tener es una escasez creciente. Es lógico, es plenamente lógico. Pero ya hemos perdido esa capacidad. Parece que los rusos, los chinos, los iraníes y todos estos del eje del mal, parece que algo han entendido. Y parece que, digamos que pretenden, al menos intentan salirse de la trampa, porque esto sí es una auténtica trampa, del proyecto civilizatorio moderno. Porque no olvidemos que este proyecto civilizatorio es 100% decididamente sistemático. Y además es muy claro a la hora de cerrar el sistema, es decir, no deja ningún lugar a la duda. La negación de toda trascendencia mediante la negación del origen. De hecho, la polémica en torno a la cuestión del diseño inteligente y todas aquellas polémicas que ya han quedado olvidadas, tenían relación con la aversión, profunda aversión del modelo de proyecto civilizatorio moderno a toda noción de origen. Saben muy bien que ahí es donde está el problema, donde está el auténtico problema, porque se acaba la fiesta, no por otra cosa. Simplemente se acaba la fiesta. Esa fiesta que ha tomado la forma imperialista, la forma de pillaje, de extorsión sobre todo el mundo, entendido a diferentes niveles. Porque no solo se rapiñan los recursos naturales, también se rapiña la juventud de los jóvenes. Y sobre esto parece que no reflexionamos. Le están robando la vida, a diferentes niveles además. Es necesario despertar, reflexionar y plantearse si nosotros, como seres humanos, somos sistemas cerrados o no. Si estamos ligados por la fatalidad a vivir en un sistema cerrado o no. Entonces es cuando cobra sentido toda aquella cosa ya olvidada de las tradiciones, las escrituras y todas aquellas cosas raras. Así que, en cuanto escuchen hablar a Putin y escuchen hablar a nuestros amados líderes europeos y occidentales y nos hablen de que lo que pasó en Valencia, bueno, mejor hablemos de otra cosa y todas esas cosas, en cuanto veamos todos estos conceptos flotando a nuestro alrededor, deberíamos pararnos a pensar que quizá deberíamos decir simplemente no. Decir simplemente no vamos a ir por esa vía. No vamos a ir por esa vía por la simple razón de que no queremos morir. No queremos morir antes de tiempo. Déjennos vivir al menos. Déjennos vivir.
Este es el concepto muy simple. Reconocerán que es simple, aunque lleva su tiempo explicarlo. Implica un esfuerzo intelectual llegar a entenderlo, pero reconocerán que es simple y reconocerán que es verdadero. Todo ser humano quiere vivir, hasta que le quitan las ganas de vivir. Pero mientras no se las quitan, quiere vivir. Cualquier criatura quiere vivir. ¿Por qué quieren vivir? ¿Porque el sistema es cerrado? ¿Porque son parásitos? ¿O por otra razón? Esa razón está en el origen, no está en ningún otro lado. Está en el origen de la realidad misma. El origen de esa misma vida, de la vida misma. Es necesario reflexionar sobre estas cosas, sobre todo en estos tiempos en los que se nos invita un poco a caer en la adicción a la negatividad, adicción a verlo todo oscuro, verlo todo deprimente y querer mirar hacia otro lado y aceptar que se encarguen de todo ciertos personajes que sabemos que son funestos, pero que, bueno, digamos que nos quitan de encima la responsabilidad. La responsabilidad, ese concepto clave, ¿verdad? En fin, lo dejamos ahí, no queremos tampoco hacer esto demasiado largo. La idea es que sirva de utilidad y que ayude dentro del debate necesario. Bueno, ya hemos impreso aquí, los primeros documentos del modelo del libro que estamos aquí proyectando, que es también para ayudar a dar ese marco conceptual necesario y que se produzca ese debate necesario, un debate a diferentes niveles y que esperemos que acabe, digamos que cuajando, por así decir, en alguna suerte de institución, o llamémosle como queramos, que plantee una auténtica alternativa a todo esto. Alternativa de verdad, no de conversación de bar. Así que lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de esto, apóyenlo y formen parte también colaborando a nivel de comentarios. Siempre en las descripciones del vídeo dejamos un email de consultas, así que si quieren escríbanos por email o como prefieran, en los comentarios o como sea. Formen parte de esto, ayuden, porque la verdad esto no es un trabajo individual tal y como se entendía la figura del filósofo, ¿no? Que estaba ahí encerrado con su propio sistema filosófico y que no trascendía de ahí la cosa. Este es un trabajo no tanto colectivo, tal y como se suele entender, cuanto de universal. Es un trabajo universal. Es decir, quien les habla no habla para su propio beneficio, sino que habla para el beneficio de todos, bien entendido, no como un colectivo, una generalidad, sino como la universalidad, la propia humanidad. Así es como se entendían, de hecho, las tradiciones y la escritura está escrita de ese modo, es decir, con ese enfoque, y además es explícita en ese sentido. Lo dejamos ahí. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.